Hola amigos de Lado Beat, sean bienvenidos a una nueva entrega. Este es un video rápido, ya que hay una noticia relevante para el mundo del rock and roll y es que ha muerto Phil Spector, un personaje muy conocido en el mundo del rock, del pop, que hizo trabajos importantes para este tipo de música, sobre todo reconocido como un productor musical muy controversial, pero que tuvo algunas cosas en la historia y queremos acá dejarlo plasmado para futuras referencias, así que ahí vamos. El señor Harvey Philip Spector, ¿no? Conocido como Phil Spector, nació el 26 de diciembre de 1939 en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos, pero con origen en Los Ángeles, California. Bueno, su padre también murió temprano cometiendo un suicidio. Siempre se dedicó generalmente al rock o al pop, al R&B, con muchas canciones que ya veremos, importantes en la industria musical que él pudo realizar. Generalmente tocaba la guitarra, el piano y también acompañaba en voces, aunque era un productor que no le gustaba mucho inmiscuirse, ¿no?, en los trabajos, tanto así que hasta llegó a ofuscar a George Harrison, el Beatle, una vez que lo produjo. Pero vamos a ir viendo esto. Yo quería comenzar con un poco de su trabajo en la música, antes de pasar a algunas curiosidades importantes o datos importantes, y es que las primeras influencias musicales de Phil incluyeron la música latina en general y la percusión latina también, en particular, y perceptible, si no en todas, en muchas grabaciones de él, a partir de la percusión de muchas canciones de éxito, como tipo así instrumentos, ¿no?, como shaker, calabazas, maracas en Be My Baby, y el son montuno en You've Lost That Loving Feeling, escuchado claramente en el puente de este tema, interpretado por el bajista de sesión Carol Kaye, mientras que Larry Nichell toca el mismo estribillo repetido en el clavicémbalo, en el clavecín. Entonces, yendo ya por este camino, encontramos que la marca registrada de Spector en toda su carrera discográfica es el llamado Wall of Sound, o el muro de sonido. Esta técnica de producción que produce un efecto denso y en capas que se reproduce bien en las radios y también en las máquinas de discos, instrumentos, mucha reverberación. Para lograr este sonido característico, Spector reunió a grandes grupos de músicos, algunos con instrumentos que generalmente no se usaban para tocar en conjunto, como guitarras eléctricas y acústicas, tocando partes orquestadas, a menudo doblando y triplicando muchos instrumentos que tocan al unísono, para un sonido más completo, ¿no? El propio Spector llamó a su técnica un enfoque wagneriano del rock and roll, wagneriano, pequeñas sinfonías para los niños. Y justo lo que hablábamos acá al comienzo, mientras él dirigía su sonido general en sus grabaciones, optó por un enfoque relativamente no intervencionista para trabajar con los propios músicos, y así lo hizo, delegando los deberes a otros asistentes y a otros supervisores. Y a pesar de la tendencia hacia grabaciones multicanal, Spector se opuso vehementemente a los lanzamientos estéreo, diciendo que le quitó el control del sonido del disco al productor en favor del oyente. Él estaba más preocupado por el collage general del sonido que por la fidelidad de la grabación o la calidad del timbre. Este productor, llamado Phil, también prefirió mucho los sencillos a los álbumes, describiendo los LP como 2 éxitos y 10 trastos, reflejando tanto sus métodos comerciales como los de muchos otros productores también de la época en sí. Y había algunas cosas que estaban corriendo en la web muy importantes de este hombre controversial, sobre todo en su época de más brillantes, que fue en los años 60, pero también tenía muy buenos antecedentes antes de que aparezca en la escena, que generalmente se dio por estar en contacto con los Beatles, los Beach Boys, también los Rolling Stones, que querían mucho su trabajo, lo apreciaban. En los Beatles generalmente John Lennon y George Harrison en especial. Considerado el primer gran autor del pop, ¿por qué? Él tenía un grupito llamado The Teddy Bears, ¿sí? Y lanzó un sencillo, To Know Him Is To Love Him, que es del año 1958, ojo, 1958, cuando todavía el rock and roll estaba emergiendo y él ya se estaba haciendo millonario, ¿no? Se hizo millonario a muy corta edad, a pesar del lugar en que venía, muy pobre. Esta canción, to Know Him Is To Love Him, seguro muchos la asocian con To Know Her Is To Love Her, de los Beatles, que hicieron una versión para la BBC, BBC Radio, un disco que se sacó luego de estos temas que tocaban los Beatles para la BBC.
Cabe resaltar que él había fundado solo con 22 años Phillies Records. Produjo el River Deep Mountain High de 1966 de Ike and Tina Turner y obviamente las Ronettes. Sus grabaciones, su influencia está en las Ronettes. Se casó con una de ellas, las Crystals o Ike and Tina Turner, donde estaba él presente en los trabajos. Be My Baby debe ser el tema de los Ronettes, muy importante ese tema. Más adelante estuvo con los Beatles. La historia conocida, que justamente aquí también en este canal hemos hablado, se le llamó para producir un álbum que estaba a medias, Let It Be, a pedido de John Lennon y George Harrison, y como que a Paul McCartney no le gustó lo que hizo con la orquestación justamente que hablábamos, característica de Phil, y fue el detonante para que Paul se moleste y se separe de los Beatles. Fue el segundo en realidad que se separó, porque John Lennon lo había anunciado primero, pero Paul mandó una carta a Apple para Phil, ¿no? Para que no se entromezca o se meta nuevamente en el trabajo de los Beatles sin previo anuncio. Le mandó una carta y así acabó todo. Con John Lennon produjo Instant Karma en primera instancia, Instant Karma que fue su sencillo de Lennon, y luego produjo Plastic Ono Band primero e Imagine. Se le recuerda por el violento incidente en 1973 con el disco Rock and Roll. No sé qué le pasó a Spector, dicen, pero salió tirando disparos al aire, ¿no? Con una pistola y amenazando incluso a varias personas que estaban ahí. Y se fue con las grabaciones. No sabemos el contexto en sí, pero debe haber sido algún capricho lo que pasó en ese momento. Se dice que John luego tuvieron que pasar 2 años para que recupere esas grabaciones y salgan en el disco famoso, ¿no? Rock and Roll de 1975. En 1974, luego de esa desaparición del mundo de la música por un tiempo, estaba mal, dicen, y en 1974 también tuvo un accidente en su automóvil, casi muere, y tuvo también una serie de problemas que atentaban contra su vida. Se recuerda también por ser el productor que hizo End of the Century en 1979 de los Ramones. Sino que es su último trabajo en 1979 con los Ramones. Aquí también hubo otro incidente con los Ramones que hasta le tenían miedo a este hombre, ¿no? Que medía 1,65 m, hacen hincapié en las notas. Una importante relación fue con Ronnie Spector, que en ese momento era la esposa de Phil, cantante principal de las Ronettes, como decíamos, donde denunció en su autobiografía Be My Baby que Phil fue un obstáculo para su carrera, ya que la recluyó en su mansión, protegida por alambre de espino y perros guardianes sueltos por la finca, ahí, y la mantuvo encerrada durante años, amenazándola con pistolas y llegando incluso a quitarle los zapatos para evitar que tuviera la tentación de huir de aquel lugar. Algo fuerte. Y aquí empezamos, ¿no? Justamente ella es la que canta en Be My Baby, I Love You y The Best Part of Breaking Up, himnos, como bien se menciona, de las Ronettes. Luego desapareció un tiempo y, como les explicábamos, ya vino el trabajo con los Beatles y también con George Harrison en su All Things Must Pass, imponiendo su estilo, ¿no? Tanto en el Let It Be y All Things Must Pass, que repasábamos hace algún tiempo aquí en este canal, no fue pues de mucho del agrado de George Harrison al final, sobre todo en temas como Wawa. Pero bueno, al final Harrison estaba orgulloso de ese disco, ¿no? Y si escuchan Art of Dying, Arte de Morir, también tiene un increíble sonido, ¿no? Se nota muy denso todo, pero ahí estaba. En John Lennon, como les explicábamos y adelantábamos, trabajó en Plastic Ono Band y Rock and Roll. En el disco Imagine no en cierta forma, pero sí en la canción Power to the People también, y Happy Christmas War is Over. Tuvo problemas con las drogas, también alcohol, etc., como muchos de su época, y empezó en la cuesta abajo. El 3 de febrero del 2003 apareció en su mansión, que también se le llamaba Castillo de los Pirineos, era conocida así, el cuerpo de la actriz Lana Clarkson. Bueno, no se puede mencionar aquí si no banean el video, pero lo encontraron en terribles circunstancias y a Phil se le procesó en 2009, condenado a 19 años de cárcel.
Él estaba cumpliendo esos años de cárcel, 19, desde el 2009. Estaba en la cárcel, fue diagnosticado con COVID-19 también hace 4 semanas, aunque en algunos portales indican que no falleció por eso, pero hay muchas que dicen lo contrario. La mayoría dicen que es por eso, aunque no se sabe. Al 18 de enero del 2021, que estamos hoy. En cuanto a ese tema de Clarkson, se hizo una película con Al Pacino sobre este tema llamado Phil Spector, simplemente. Ganó varios premios. Y así pues se fue este controvertido productor musical con una vida terrible, pero el legado e influencia musical muy importante. Admirado por artistas como lo decía al comienzo, Beach Boys, Rolling Stones, entre otros. Los Beatles, algunos. Calificado por otros como un genio loco. Esa fue la información rápida nomás por el día de hoy y ya estaremos escuchándonos en una nueva entrega. Y opinen qué les parece de Phil, con confianza, en los comentarios. Y algún otro dato que se haya pasado aquí, para que quede en los comentarios obviamente, bienvenido. Gracias, chao.